Buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición del programa SED Directo desde la sede de la Sociedad Española de Diabetes. Hoy vamos a presentarles una nueva edición de este proyecto de la SED y que sería el tercero que tenemos desde que hemos iniciado este tipo de actividades. Yo soy el doctor Antonio Pérez, endocrinólogo del Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y actualmente vicepresidente de la Sociedad Española de Diabetes. Es un placer tenerlos y presentarles el tema de hoy, que va a ir relacionado con la insuficiencia cardíaca y la diabetes, que como ustedes saben es uno de los temas de moda, porque realmente probablemente lo teníamos muy olvidado y actualmente probablemente por tener herramientas terapéuticas y probablemente podemos hacer algo más los endocrinólogos o los diabetólogos en general para mejorar lo que sería el diagnóstico y tratamiento de este binomio que realmente conlleva un pronóstico realmente malo para los pacientes con diabetes. Para hablar de este tema tenemos dos compañeros que son bien conocidos tanto en la cardiología como en la endocrinología. En primer lugar, sería el doctor Juan Delgado del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que es cardiólogo y que nos va a hablar del despistaje precoz de la cardiopatía estructural en el paciente con diabetes tipo 2. Es un nuevo reto, es decir, que esta es la pregunta que nos va a intentar contestar. Y posteriormente tendremos al doctor Elías Delgado, endocrinólogo del del Servicio de Endocrinología y Nutrición de UCA de Oviedo, y que nos va a hablar de cómo tratar la hiperglicemia en los pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca. Les recuerdo con el funcionamiento de cómo vamos a actuar, es decir, van a ser presentaciones de 15 minutos cada una y después vamos a tener media hora en la que ustedes podrán hacer preguntas y que a lo largo de la presentación y después durante el debate pueden ir haciendo preguntas que yo les iré pasando a cada uno de los ponentes. Estas preguntas las pueden hacer tanto por Twitter como por email y que yo les intentaré trasladar para ello. Y sin más, ya Juan, te dejamos con tu presentación. 15 minutos. Muchísimas gracias, Tony, muchísimas gracias a la Sociedad Española de Diabetes para comentar aquellos aspectos relevantes de este reto que es el despistaje precoz de una cardiopatía estructural en el paciente con diabetes. Para dar introducción, fíjense el gran paso que ha dado la Sociedad Europea de Cardiología, que empieza a aparecer y a hablarse de fenotipos de insuficiencia cardíaca, es decir, no vale café para todos y mientras no segmentemos este gran síndrome clínico no podremos obtener beneficios terapéuticos. Y les muestro este algoritmo para que vean que aquí en el centro, ven este hueco que tienen aquí, muy probablemente en el artículo del año que viene, el año en cardiología 2019, aparecerá la diabetes mellitus como fenotipo específico para tratar pacientes con insuficiencia cardíaca. Las cifras las conocen, pero hay que recordar que la mortalidad de causa cardiovascular en el paciente diabético es terriblemente relevante. Fíjense que al menos el 68% de los diabéticos mayores de 65 años van a morir de enfermedad cardíaca y que evidentemente la diabetes mellitus es responsable de un aumento de riesgo para todas las causas de muerte, pero sobre todo para la muerte cardiovascular. Y tradicionalmente se ha relacionado con la enfermedad coronaria. Pero fíjense qué curioso en este gráfico de la izquierda, cuando se analizan cohortes retrospectivas muy numerosas en las que se ve pacientes diabéticos sin cardiopatía y pacientes no diabéticos, que ninguno de ellos tenía insuficiencia cardíaca y uno lo sigue en el tiempo, la prevalencia de enfermedad de insuficiencia cardíaca en el grupo de pacientes diabéticos es mayor que en la población que no tiene diabetes. Pero por otro lado, y no es menos importante, una vez que se ha establecido el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, fíjense cómo en el seguimiento a largo plazo, tener diabetes aumenta la mortalidad entre un 15 y un 20% sobre aquel paciente que teniendo el mismo momento de diagnóstico insuficiencia cardíaca no tiene diabetes mellitus. Por tanto, recuerden esa cifra
50% de mortalidad a 5 años del diagnóstico, recuerden que el diabético se va a 60 o 65% de mortalidad. Otra comorbilidad que nos afecta y que podemos poner en común es la presencia de insuficiencia renal crónica en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y esto es importante remarcarlo porque fíjense cómo el comportamiento es muy similar a la diabetes. Estos son datos de Medicare del año 2011, donde vean que de toda la población, estas bases de datos de cientos de miles de pacientes, que sería toda la tarta marrón que ven en el dibujo de la izquierda, fíjense el porcentaje tan importante que tiene los que comparten insuficiencia cardíaca frente a aquellos pacientes que no tienen insuficiencia renal crónica. Fíjense cómo el porcentaje de superposición es más bajo. Pero sí, vean que no hablamos solo de insuficiencia cardíaca, sino que hablamos de cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio o enfermedad vascular periférica. Fíjense que, aunque haya superposición, el porcentaje de pacientes es tremendo, o sea que casi no llega al un poquito más del 38% de los pacientes que tienen insuficiencia renal no tienen alguna de estas enfermedades. Y como ocurría con la diabetes, vuelve a ocurrir lo mismo. Fíjense en el gráfico de abajo. Es decir, la probabilidad de supervivencia una vez te han diagnosticado insuficiencia cardíaca va parejo al filtrado glomerular. Díganme cuál es su filtrado glomerular y le diré cuál es la curva de supervivencia a 2 años de seguimiento, como muestran estas gráficas que tenemos aquí. Por tanto, estos aspectos epidemiológicos son relevantes tenerlos presentes. Y ahora, ¿cómo estamos obligados a entendernos cuando hablamos de diabetes y problema cardiovascular? No hay que olvidar que además de la diabetes van a estar presentes otros factores de riesgo cardiovascular y básicamente la diabetes de forma simplista hace daño en el corazón, en el margen de la izquierda, el desarrollo de aterosclerosis en combinación con otros factores de riesgo. En el lugar de la izquierda vean la presencia de una disfunción autonómica inherente al paciente con diabetes que, facilitado por la estimulación o la sobreestimulación simpática, hace daño a nivel de la fibra miocárdica, y mucha especulación sobre cuáles son los diversos mecanismos que hace daño de forma directa al miocardio. Se puede decir que afecta al intersticio, que afecta a los vasos y que afecta a la célula miocárdica, y la presencia de mayor o menor grado de fibrosis, la presencia de mayor o menor grado de hipertrofia, dará lugar a un fenotipo específico que al final desencadene en la presencia de insuficiencia cardíaca. A veces, la enfermedad coronaria, con el daño que producen los infartos previos, acaba generando un tipo de miocardiopatía que genera insuficiencia cardíaca, pero esta es menos frecuente que la que genera la propia miocardiopatía que induce la diabetes mellitus. Pues bien, ¿qué herramientas tenemos para diagnosticar precozmente este problema? Hombre, no podemos olvidar el electrocardiograma. Un electrocardiograma normal tiene un valor predictivo altísimo para descartar la presencia de insuficiencia cardíaca. Alcanza casi el 98%, incluso en ambiente extrahospitalario se puede decir que tanto como un valor por encima del umbral del NT-proBNP. Por tanto, es una herramienta sencilla, barata y que nos da muchísima información y en la que confiamos muchísimo los cardiólogos, e invito a que ustedes también confíen. Porque además, fíjense en esta gráfica de la izquierda, la inteligencia artificial acabará haciéndonos los deberes y con estos criterios básicos, con estos algoritmos de programación, nos acabarán diciendo la probabilidad que tiene un electrocardiograma de darnos incluso la fracción de eyección o la probabilidad de dar fracción de eyección. Por tanto, confiemos en esta herramienta tan antigua que tanta información nos ha proporcionado. ¿Qué otras herramientas de screening en paciente que esté asintomático? Bueno, si queremos despistar enfermedad coronaria, deberíamos recurrir a un test de sobrecarga de trabajo del corazón, a un estudio funcional. Lo que ocurre es que fíjese qué pasa. Este es el estudio DIAT que se publicó ya hace bastantes años, pero fue ambicioso. Seleccionó a más de 1000 pacientes diabéticos y se les realizó un estudio de perfusión miocárdica estando los pacientes asintomáticos. Bueno, pues es verdad
que en aquellos pacientes diabéticos que se aleatorizaron a realizar el test de provocación de isquemia, se detectaron pacientes que tenían defecto significativo de perfusión. Lo que ocurre es que eso no siempre se acompañó de eventos. Por tanto, si nos vamos a la gráfica de la izquierda, la probabilidad de estar libre, de tener un evento cardíaco a 5 años de seguimiento, daba igual cuando habíamos hecho el estudio de despistaje que si no habíamos hecho el estudio de despistaje. Por tanto, decepción en el estudio de la enfermedad coronaria, porque ya ni hablar de la prueba de esfuerzo anual. La prueba de esfuerzo anual no sirve absolutamente para nada. Si lo que queremos despistar es insuficiencia cardíaca, la herramienta que más podemos utilizar sería el ecocardiograma, y ya hay datos en pacientes diabéticos asintomáticos que se les realiza un eco, este estudio colaborativo muy bonito entre la doctora Derumeau de Francia y un grupo australiano, detectan la presencia de 3 fenotipos de corazón, de fenotipo de cardiopatía, que sí se pueden asociar a eventos en el seguimiento. Fíjense, a 8 años de seguimiento, aquellos corazones, sobre todo de varones, que tenían función sistólica normal y solo tenían disfunción diastólica, tenían muy pocos eventos, lo pueden ver en verde, mientras que aquellos pacientes, sobre todo obesos, mujeres hipertensas con disfunción diastólica, o ya si había hipertrofia y disfunción sistólica, el número de eventos es mucho más alto. Por tanto, tenemos herramientas para detectar fenotipos que sabemos que pueden predecir eventos a largo plazo. Lo que pasa es que fíjense la escala de los eventos y la capacidad discriminativa, aunque significativa, la aplicabilidad clínica de ello deja que desear. Por eso, cuando uno aplica, y sigo refiriéndome a asintomáticos, los criterios clásicos de la Organización Mundial de la Salud para evaluar si es necesario hacer un screening en población asintomática, tanto para enfermedad coronaria como para insuficiencia cardíaca, y respondemos a las preguntas, decimos, ¿la condición es un problema importante de salud? Sí, claro que sí. Segundo, ¿hay tratamiento aceptado para cada una de la enfermedad cuando se reconoce? Sí, la respuesta es sí. ¿Se puede reconocer momentos precoces de la enfermedad? La respuesta es sí, pero claro, cuando nos vamos a la parte final, que es la pregunta 8 y 9, y es, ¿hay un acuerdo para tratar este tipo de pacientes? La respuesta es que no está definida, y sobre todo lo segundo, el coste de detectar esos pacientes probablemente no supere el beneficio de la inversión que supone hacer ese tipo de screening en pacientes asintomáticos, y te dicen que eso no está aprobado, y por tanto no es de extrañar lo que literalmente dicen sus guías de diabetes, que en pacientes asintomáticos el screening de rutina para la búsqueda de enfermedad coronaria, solo habla de enfermedad coronaria, no está recomendado, ya que no mejora el pronóstico de esta población tanto como lo hace la prevención primaria. Pero atención, en población asintomática, pero te dice que se debe considerar la realización de estudios en pacientes que tienen síntomas atípicos, tipo disnea, tipo molestia torácica inespecífica, o que el paciente comparta enfermedad vascular periférica, donde sabemos que si hay macrovasculopatía por un sitio, la probabilidad de la macrovasculopatía coronaria es muy alta, y claro, luego ya si le haces un electro y te encuentras una onda Q patológica de un infarto previo, pues lógicamente en esa población, que ya no es tan asintomática, deberías realizar un screening. Pero claro, no todo el mundo ve la cosa así. Fíjense, ahora voy a hablarles de las guías de insuficiencia cardíaca, pero de las guías americanas. Fíjense este trabajo, que son pacientes con diabetes tipo 2, que no tienen síntomas y que tienen un estudio que demuestra que no hay cardiopatía en el momento de incluirles. El único criterio de selección era diabéticos que tenían un ET-proBNP por encima del umbral de 125, que era el cutoff, que todos aceptamos, que no permite descartar la presencia de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues decidieron seguirlos de dos maneras. La gráfica en azul son aquellos que sigue el equipo de diabetes. La gráfica en rojo, como no podía ser de otra manera, incorporan a un cardiólogo. ¿Qué hace ese cardiólogo? Optimizar el tratamiento farmacológico, darle más inhibidores del sistema renina-angiotensina en número, en porcentaje y en dosis objetivo, y lo mismo con betabloqueantes. ¿Y qué ocurre?
Pues lo que ocurre es que el número de eventos del endpoint primario, que es muerte y hospitalización de causa cardiovascular, es menor en ese grupo de pacientes. Por eso, fíjense cómo las guías americanas se adelantan, y aunque ya están publicadas en 2017, las vigentes son las de 2013, ellos solo actualizan cuando ven aspectos que hay que vienen al caso, ¿no? Y que en este caso en 2017 actualizaron en relación a sacubitrilo valsartán y a biomarcadores. Y fíjense qué interesante, la sociedad americana considera el estadio A y B de insuficiencia cardíaca y son pacientes asintomáticos. El estadio A es un paciente diabético que no tiene nada. ¿Por qué? Porque está en riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Y en ellos, esta nueva indicación, que en Europa no se considera, que se debe considerar realizar un biomarcador al paciente en riesgo de insuficiencia cardíaca, porque si lo detectamos, como demuestra el artículo previo, si detectamos un BNP alto y yo optimizo el tratamiento médico, puedo prevenir o retrasar la aparición del síndrome clínico. Por tanto, las guías de diabetes dicen eso, las guías de insuficiencia cardíaca, al menos las americanas, se adelantan en el aspecto de prevención, que a mí me parece especialmente interesante. Si el paciente ya está sintomático y queremos descartar enfermedad coronaria, es obligatorio, insisto, que la prueba de esfuerzo, el valor predictivo que tiene tan bajo, la prueba de esfuerzo convencional no tiene valor, y este estudio que se acaba de publicar hace pocos días en el JACC compara una estrategia que ya hemos visto en el paciente no diabético los cardiólogos. Es el estudio funcional con eco de estrés o con un test de perfusión con isótopos frente a la estrategia en línea roja quebrada con angiotac coronario. Pues bien, fíjense que en este evento de muerte o síndrome coronario agudo a lo largo del seguimiento, los pacientes que se habían aleatorizado a ser investigados con angiotac coronario tenían menor tasa de eventos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque al paciente que le haces una prueba de esfuerzo y te da negativa, probablemente no intensifiques nada en la prevención. Pero si un paciente le haces a un angiotac coronario y no detectas la presencia de enfermedad obstructiva, pero ves irregularidades parietales y detectas que cierto grado de aterosclerosis existe, en ese paciente probablemente intensifiques más la prevención y no sé en este caso si sería ya prevención primaria o secundaria, pero desde luego intensificas más la prevención y por eso hay menos eventos. Y si sospechas que el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, que sea disnea, que tiene antecedentes, que usa diuréticos, que oyes y ves algo en la exploración, como los edemas, o que ves cualquier anomalía en el electro, bueno, nuestras guías dicen dos cosas. O le pides directamente un ecocardiograma, si hay síntomas, o te puedes permitir hacer un NT-proBNP o un BNP. Hombre, si tiene un BNP o un NT-proBNP alto, no te dice que tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, no te quitas de hacer un eco, pero sí te permite hacer un rule-out, descartar que el paciente tenga un problema cardiovascular. Por tanto, si tienes acceso a los péptidos, te simplifica bastante el proceso. Por tanto, y con esto termino, un algoritmo de cardiólogo sencillo y de sencillo cardiólogo es que al paciente diabético asintomático, yo creo que un electro anual se le debe realizar y se debe considerar, si se tiene acceso a ello, hacer un nivel de péptido natriurético. Por lo menos deberíamos irlo metiendo en nuestras proteínas, pensar en un biomarcador que detecte el estrés de la fibra miocárdica porque nos puede ayudar a prevenir y por supuesto que no debemos olvidar la adecuada prevención del paciente. Si el paciente tiene dolor torácico, le hemos detectado una onda Q, ya les he mostrado por qué me inclino por el angiotac coronario como prueba directa, pero bueno, una alternativa de estudio funcional no vale solo la ergometría, sino incorporar eco de ejercicio o isótopos sería una alternativa bastante buena. Y si el paciente tiene disnea y tenemos péptidos, se los hacemos. Si están bajos, no hay que hacer nada más, y si están altos, no excluye la necesidad de realizar un ecocardiograma. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Yo creo que tenemos material para que ustedes puedan hacer preguntas.
Una vez que tengamos pues, el paciente con la sospecha o no sospecha de insuficiencia cardíaca, yo creo que ahora nos viene la pregunta si realmente pues, el paciente lo tenemos que considerar ya de alto riesgo de insuficiencia cardíaca y a lo mejor pues, tenemos que ya hacer actividades preventivas y después, pues, lo cual no quita que después intentemos hacer el diagnóstico. Pero para las actividades preventivas, tanto antes como después de diagnosticar la insuficiencia cardíaca, pues tenemos al doctor Elías Delgado, que yo creo que nos va a poner al día de lo que tenemos en este momento en relación al manejo de la hiperglicemia y sus efectos para intentar, por un lado, pues el minimizar el riesgo de la insuficiencia cardíaca y por otro, si ya la tiene, pues el intentar tratarla. Elías. Muy bien, muchas gracias, doctor Pérez, por la invitación a esta maravillosa idea de la Sociedad Española de Diabetes de mantener a los socios conectados con los temas más de actualidad. Bueno, el tema realmente va a ser diabetes y insuficiencia cardíaca y en 10 minutos intentaré tocar esos tres aspectos, ¿no? Contextualizar el tema, qué es lo que tenemos en este momento, qué nos han dado los tratamientos clásicos y qué es lo que nos están dando las terapias nuevas, las nuevas novedades y los nuevos resultados para tener una implicación en la práctica clínica diaria. Que la diabetes es una auténtica epidemia, está todo claro, y que tiene una gran carga, no solo económica, sino de morbimortalidad en nuestros pacientes con diabetes. Fue recordado en el último congreso por la presidenta de la Sociedad Europea de Diabetes, donde en Europa teníamos 60 millones de diabéticos y vamos a alcanzar los 80, y con una gran carga de morbimortalidad, como todos sabemos. Y un tema que resaltó de una manera especial es que hay un 12% de todo el gasto sanitario que acontece en los pacientes con diabetes, pero de ese 12%, la mayoría, el 3/4 partes, el 75%, es coste relacionado con las complicaciones, que ella escalaba como prevenibles, de tal manera que si nosotros prevenimos complicaciones estaremos siendo eficaces y efectivos en nuestro sistema sanitario, con lo cual yo creo que es un tema realmente importante. Todo lo que sea prevenir complicaciones es nuestro objetivo fundamental. Y bueno, que la diabetes es una gran afectación de mortalidad y morbimortalidad, no solo en Europa, no solo en el mundo. Lo hemos podido comprobar recientemente en nuestro estudio Asturias, donde hemos tenido la ocasión de un estudio de cohortes comprobar cómo tras 18 años de seguimiento la población diabética tenía 2 veces más de riesgo de mortalidad general, y si acontecemos exclusivamente la mortalidad cardiovascular, 3 veces más en conjunto los diabéticos, y si hablamos exclusivamente de la mujer diabética llegaba hasta ser 8 veces más. Curiosamente hay publicado en el Circulation un artículo ahora mismo de la gran cohorte sueca, donde realmente llama la atención de este incremento de mortalidad en el sexo femenino cuando se junta con la diabetes. Pero claro, hablamos de diabetes y enfermedad cardiovascular. En esa enfermedad cardiovascular hay muchos ítems y muchas maneras de manifestarse. ¿Cuáles son las más frecuentes? Siempre nos vamos a la enfermedad coronaria, pero realmente en multitud de estudios nos dicen que la enfermedad arterial periférica y la insuficiencia cardíaca, esa gran desconocida, esa gran ignorada, como muchas veces podríamos decir en nuestro hacer cotidiano clínico, llega a ser el segundo, el 14%. Por lo tanto, yo creo que ya queda claramente contenido. Diabetes y enfermedad cardiovascular es un binomio con una alta morbimortalidad, y yo quería hacer 2 consideraciones en esta contextualización. ¿Dónde estamos en este momento? Hemos mejorado con todos los factores de riesgo cardiovascular, con todas las nuevas terapias. Bueno, pues en esta última revisión de 25 años podemos ver claramente cómo la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por isquemia, la mortalidad por ACV ha disminuido tanto en diabéticos como en no diabéticos, pero hay todavía una diferencia entre las líneas continuas y las líneas discontinuas, que son las personas sanas, como el diabético todavía tiene mucho más riesgo y hay un riesgo residual que tendremos que ir a luchar contra él. Pero quisiera llamar la atención cómo en la enfermedad cardiovascular mortalidad hay una clara disminución, en la isquemia también, en los ACVs también, y sin embargo en la insuficiencia cardíaca no se ha movido ni en la población diabética ni en la población no diabética en los últimos 25 años. Luego hay algo que todavía no estamos haciendo bien para disminuir ese riesgo de insuficiencia cardíaca. Y la segunda consideración que creo relevante es el tema del control de los factores de riesgo cardiovascular desde el momento del inicio. Podemos ver en el Registro Nacional Sueco cómo aquella persona diabética con todos los factores de riesgo cardiovascular clásicos controlados
tiene el mismo riesgo de mortalidad, el mismo riesgo de infarto de miocardio, el mismo riesgo de ACV, y sin embargo todavía tiene 2,4 veces más riesgo de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca es muy prevalente, no está cambiando con lo que estamos haciendo, incluso controlando todos los factores de riesgo cardiovascular, se nos está escapando y el riesgo persiste. Por lo tanto, tenemos que hacer algo diferente de lo que estamos haciendo si queremos disminuir ese riesgo de insuficiencia cardíaca. Claro, el control intensivo de la glucemia, de la hemoglobina glicosilada, nos dijo que no tenía relevancia con las complicaciones cardiovasculares en poblaciones avanzadas, pero quiero recordar aquí que el UKPDS y el DCCT, en los momentos iniciales de la enfermedad, control intensivo de la hemoglobina glicosilada, si tienes paciencia a largo plazo, ha demostrado claramente que es una medida muy exhaustiva y una medida muy eficaz para disminuir mortalidad. Y quiero también recordar este estudio publicado el año pasado, que nos dice cómo la influencia del buen control glucémico temprano tiene o no tiene repercusiones sobre las complicaciones a largo plazo. Es el estudio de ancianidad y diabetes realizado en Estados Unidos, donde ellos cogen a más de 35.000 personas con diabetes recién diagnosticadas y ven, y lo siguen durante 10 años, aquellos que tenían una hemoglobina glicosilada durante el primer año menor del 6,5 versus, por ejemplo, por encima del 7%, un 39% más de riesgo de microangiopatía, pero es que también un 28% más de riesgo de macroangiopatía y, lo que es realmente importante, un 30% prácticamente más de mortalidad. Por lo tanto, el legado metabólico existe y tenemos que tratar de forma exhaustiva la hemoglobina glicosilada, el control de la glucemia en los pacientes, porque eso tiene repercusión a largo plazo no solo en la micro, sino en la macroangiopatía. Y es que, claro, con los fármacos, con los antidiabéticos tradicionales, no éramos capaces de ser muy exhaustivos en el control de la hemoglobina glicosilada y no teníamos, y estamos asistiendo ahora mismo a un escenario totalmente diferente con los nuevos fármacos. ¿Qué nuevas evidencias tenemos en el riesgo de la insuficiencia cardíaca, de la enfermedad cardiovascular con las nuevas terapias? Pues claro, desde el 2008, desde que la FDA obligó a todos los estudios de seguridad cardiovascular cualquier nuevo fármaco para tratar el paciente con diabetes, tenemos un escenario muy prolijo en cuanto a evidencias en prevención cardiovascular. Queda reflejado en esta diapositiva la familia de los DPP4 seguros pero no beneficio extra, la familia de los agonistas, unos sí, otros no, liraglutide, semaglutide, tenemos la nota de prensa de liraglutide también, y los glucosúricos, todos de forma contundente han tenido beneficio en prevención cardiovascular. Pero claro, la pregunta que surge con esto, ¿qué pasa? ¿Que solo importa el MACE, solo importa las tuberías, solo importa la aterosclerosis? Como todos ustedes saben, solamente un estudio, el de Cler, ha tenido como objetivo primario el riesgo de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues por desmenuzar un poquito más todas estas evidencias, podemos ver claramente cómo el MACE, liraglutide, semaglutide, EMPA y canaglifosina, muerte cardiovascular y la glutide y empaglifosina han sido favorables. Sin embargo, ni en el infarto agudo de miocardio, ninguno de todos los estudios de todos los fármacos ha sido beneficioso. En el ictus tampoco, salvo exclusivamente semaglutide. En la hospitalización por insuficiencia cardíaca de forma homogénea, todos los agonistas de receptor de GLP-1 han sido neutros, no han demostrado beneficio en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y, sin embargo, todos los inhibidores de SGLT2 han sido homogéneos en los resultados de prevención de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Si lo vemos en este metaanálisis donde se reflejan todas las evidencias en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, podemos ver en la parte de arriba cómo los inhibidores de DPP4 han sido neutros y hay un riesgo de un 27% con el Seibor-Timi. En la parte de abajo, con los agonistas, todos han sido neutros y en la parte intermedia, todos los inhibidores de SGLT2 han sido contundentes en el descenso en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. No solo los ensayos controlados, sino los estudios observacionales, todos y cada uno de ellos, sean con cualquiera de los 3 inhibidores de SGLT2, tanto con dapaglifosina, tanto con cana como con empaglifosina, han sido contundentes los resultados de menor hospitalización por insuficiencia cardíaca de una forma muy significativa versus el resto de los antidiabéticos con los que se comparaba. Si queremos un poco profundizar en este tema del metaanálisis de los 3 grandes estudios, EMPA, todos en prevención secundaria, CANA con un 34% de prevención primaria y el de CLER con el mayor porcentaje del 60%
de prevención primaria, vamos a extrapolar datos de 34.000 pacientes, un 40% de ellos en prevención primaria. ¿Qué pasa en la parte de arriba de la diapositiva? En cuanto al MACE, bueno, aquí las cosas no son todas iguales, tanto EMPA como CANA han sido positivos, sin embargo no ha sido significativo en el DECLARE. La mortalidad cardiovascular con EMPA sí, con CANA ni con DECLARE no, el infarto en ninguno de los tres y el ACV en ninguno de los tres, con lo cual hay una cierta heterogeneidad en los resultados. Sin embargo, en la parte de abajo de la diapositiva, hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, contundente beneficio en los tres, 34, 22, 17%. Si solo acontecemos en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, contundente beneficio de los tres, 35, 33, 27%, y en la prevención renal, contundente beneficio de los tres, 46, 40, 47%. Y lo que nos interesa también analizar es, en ambos grupos de población, prevención secundaria y prevención primaria por igual. Bueno, pues en cuanto a la hospitalización por insuficiencia cardíaca queda claro que es tanto en prevención secundaria como en prevención primaria, y en el MACE parece que estos resultados, al análisis de estos tres estudios, es en prevención secundaria y sin embargo no acontece en prevención primaria. Pero tenemos recientemente resultados en que si nosotros cogemos un análisis del subgrupo exclusivamente de los pacientes que han tenido infarto de miocardio, de todos aquellos de prevención secundaria, la dapaglifosina, el glucosúrico, analizando exclusivamente en ese subgrupo de infarto de miocardio, consigue un descenso de un 16% del MACE. Por lo tanto, en ese grupo de infarto de miocardio sí parece que hay beneficio en la disminución del MACE, con tanta eficacia como 39 pacientes durante 4 años para disminuir un evento del MACE. Más datos recientes en cuanto ya paciente con insuficiencia cardíaca, claramente el beneficio de los glucosúricos, y en este caso su análisis de la dapaglifosina, es contundente el beneficio en un amplio grupo de población, prevención secundaria, infarto, en cualquier rango de insuficiencia renal, en pacientes ya con insuficiencia cardíaca presente, incluso en los dos tipos de insuficiencia cardíaca, el de fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada, incluso siendo más eficaz todavía incluso en la reducida, como podemos ver en esta diapositiva, es uno de los últimos estudios publicados el mes pasado del subanálisis del DECLARE, en pacientes con fracción de eyección reducida hay un 38% de disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, 36% de hospitalización, 45% de muerte cardiovascular y 41% de todas las causas de mortalidad. Y para acabar ya, el tema de la seguridad. Sabemos que hay alguna duda, algunas cosas distintas en algunos de los estudios, y yo creo que este es el último dato que tenemos un poco que nos da luz sobre la seguridad de los glucosúricos. Este es el subanálisis, todavía no está publicado, se presentó exclusivamente en la American College en Nueva Orleans el mes pasado, que es el subgrupo de los 17.000 pacientes que entraban en el DECLARE, del subgrupo de los pacientes que tenían ya enfermedad vascular periférica. En este subgrupo se analizó, lógicamente eran los que más riesgo tenían, un 50% de insuficiencia cardíaca y tenían insuficiencia renal. Se vio que el beneficio de la dapaglifosina en ese subgrupo era igual en cuanto a disminución de insuficiencia cardíaca, disminución de insuficiencia renal, y el tercer aspecto es la seguridad, que es lo que presentamos en esta diapositiva. En ese subgrupo dar dapaglifosina versus dar placebo, ninguno de los eventos en enfermedad vascular periférica, isquemia aguda, isquemia crónica, revascularización, incluso amputación, ninguno de ellos tenía una significación, con lo cual da un plus más de seguridad de dar el glucosúrico, incluso en esa población de alto riesgo de enfermedad vascular periférica. Y ya para acabar, todos estos datos, pasados de una forma así somera y rápida, ¿qué implicaciones están teniendo en nuestra práctica clínica diaria? Yo creo que esta es una de las pirámides de la diapositiva que más hemos visto en los últimos datos, como un glucosúrico en la población de prevención secundaria disminuye MACE, disminuye hospitalización y disminuye protección, y disminuye o aumenta el riesgo, el beneficio en la protección renal, y sin embargo en la prevención primaria no hemos demostrado disminución de MACE, pero sí hemos demostrado claramente cómo los glucosúricos disminuyen hospitalización por insuficiencia cardíaca y protección renal. Lo que tenemos ahora es un dato más de este subanálisis, como en aquella población con infarto previo, sobre todo si lo ha tenido de una forma precoz, en menos de 2 años, dar un glucosúrico, en este caso la dapaglifosina,
nos ha demostrado que disminuye MACE y también disminuye, como no, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y el beneficio renal. Sin embargo, en aquella prevención secundaria que es una CV, una enfermedad vascular periférica y no es un infarto de miocardio, no hemos demostrado disminución de MACE, pero sí disminución de hospitalización y disminución o protección renal. Y en la prevención primaria, lógicamente, claramente la disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la protección renal. Por lo tanto, como los autores de este metaanálisis, parece que los ISGLT2 se deben considerar como tratamiento de primera elección tras la metformina en la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, independientemente de si tienen o no tienen enfermedad aterosclerótica establecida, porque disminuye su riesgo de insuficiencia cardíaca y disminuye su riesgo renal. Y así aparece en el último algoritmo de la EASD, tanto en prevención secundaria como en pacientes donde no queremos que nos aumenten de peso, donde no queremos tener riesgo de hipoglucemia, en el algoritmo de terapia diabetes tipo 2 centrado en las complicaciones del grupo de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología, así aparece con todas las evidencias que tenemos en este momento. Y la última guía de prevención primaria de la Sociedad Americana de American Heart y la American College, como en diabetes tipo 2, el control tras dieta y ejercicio, primaria, terapia metformina, inhibidor de SGLT2 o agonista de receptor de GLP-1 en terapia secundaria. Y es que la evolución en el tratamiento de la diabetes hasta el 2015, con controlar los factores de riesgo teníamos suficiente, pero desde el 2015 a 2018 teníamos que dar algo para reducir la mortalidad cardiovascular y reducir el riesgo de MACE, y desde el 2018 en adelante tenemos que estar seguros que estamos haciendo todo lo posible para disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca y disminuir o proteger ese riñón en el paciente diabético. Por lo tanto, esa duda que hemos tenido durante muchos años, después de la metformina, yo creo que en un gran grupo de población de diabetes tipo 2, los ISGLT2 son una de las opciones más relevantes a tener en cuenta. Y muchas gracias por vuestra atención. Yo creo que queda abierto el turno para las dudas. Muchas gracias, doctor Delgado. Tenemos la oportunidad de que ustedes puedan hacer las preguntas que deseen a los dos ponentes y que yo les transmitiré e intentaremos que respondan específicamente cada una de las preguntas que puedan decir, y me esforzaré en que realmente respondan a lo que preguntan. Pero para eso necesitamos las preguntas. Mientras vamos viendo si hay preguntas, hay una pregunta inicial que me gustaría que los dos pudierais comentar. Habéis dicho que la insuficiencia cardíaca después de la enfermedad vascular periférica es la complicación con mayor incidencia en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Y cuál es la razón de que durante tantos años no le hemos hecho ni caso? Porque yo creo que en los endocrinólogos nos hemos dedicado a hacer despistaje de todas las complicaciones, unas con más éxito, otras con menos éxito. Incluso recuerdo unas guías que había europeas que eran para cardiopatía isquémica, y realmente aquello decíamos, teníamos que bloquear los servicios de cardiología pidiendo exploraciones a todos. ¿Cómo es que la insuficiencia cardíaca nos hemos olvidado de ella de esta manera como hemos hecho? Bueno, yo no tengo una respuesta para deciros a vosotros cómo os habéis olvidado de la insuficiencia cardíaca. Lo que sí que es verdad es que la prevalencia de insuficiencia cardíaca en el momento actual no es la que había en la década anterior. Es decir, que si uno mira datos epidemiológicos anglosajones que parten de estudios poblacionales y no de atención primaria, hablábamos de una prevalencia de en torno a un 2%. Esa prevalencia actualmente seguro que anda cerca del 6% de la población. Por tanto, el incremento en la prevalencia es lo que ha hecho que se haya convertido en un problema de salud pública, donde la misma cardiología ha puesto el foco en el problema, es decir, que nos ha obligado a organizarnos, nos ha obligado a entendernos con los compañeros de medicina interna para poder dar atención a una población que cada vez es más frecuente. La insuficiencia cardíaca también es el estadio final común de muchas cardiopatías, que antes, cuando no existía la unidad coronaria, el paciente con un infarto anterior tiene una mortalidad próxima a un 20 o un 30%. Ahora, en la Comunidad de Madrid, estamos con una muerte por infarto con elevación del ST por debajo del 2%, con todas las estrategias que hemos montado, con lo cual, al final, el daño ventricular es el que va haciendo que lo que al final ocurre es que el paciente acaba en un problema de insuficiencia cardíaca. Entonces,
yo creo que ha sido un poco el que se haya convertido en un problema de salud pública real, el que ha hecho poner el foco y obligarnos a entendernos y que dejemos de mirar al paciente por un tubo, el tubo de la glicada o el tubo de la disnea, o sea, que empecemos a compartir conocimiento y ayudarnos mutuamente, porque si no nos va a ir mal y sobre todo le va a ir mal al paciente. Pero igual que hiciste un gran hincapié en la cardiopatía isquémica, y realmente pues yo creo que todos estábamos muy atentos a la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, yo no sé si es que la prevalencia era baja porque se morían, y ahora los cuidamos, o los cuidáis mejor, y la prevalencia aumenta, entre otras razones, porque me imagino que la edad media de la población también incrementa y lógicamente está así. Pero, claro, retrospectivamente yo siempre recuerdo decir, es que nunca hemos hecho nada por hacer un screening de insuficiencia cardíaca hasta este momento. O también el componente que no había un tratamiento realmente que mejorara el pronóstico de forma clara en la insuficiencia cardíaca. También, yo creo que también juega un papel. Yo creo que el tratamiento guiado por guía clínica que mejora pronóstico ya está cercano a la llegada del beta bloqueante, el IECA. Estamos hablando de por encima de los años 80, cuando aparece el IECA, cuando aparece el concepto de modulación neurohormonal, que es el que no solo ha mejorado síntomas, sino que ha mejorado el pronóstico. Efectivamente, la suma de la reducción de riesgo relativo de muerte, primero del beta bloqueante, luego del IECA, luego del antagonista de los receptores mineral corticoides, ahora con sacubitril valsartán, está el resincronizador, asistencia, trasplante, revascularización, etcétera, ha ido mejorando y ha ido poniendo más pacientes en ese estadio final común que estabas comentando. Sí, sin embargo, queda un poco sorprendente cuando vemos que en los últimos 25 años, en estudios como estos, la mortalidad por la insuficiencia cardíaca es la que menos hemos actuado sobre ella, ¿no? Hemos mejorado mucho toda la coronaria, hemos mejorado toda, pero realmente la insuficiencia cardíaca es como se nos ha quedado un poco como tal. Y luego el otro concepto de cuando controlamos absolutamente todos los factores de riesgo de una forma intensiva, que disminuye todo, pero sin embargo el riesgo de la insuficiencia cardíaca continúa. Con lo cual, yo creo que las herramientas que teníamos hasta ahora, por lo menos en el mundo de la diabetes, no actuaban sobre ese fallo de bomba, por así decir, ¿no? Y ahora parece que podemos tener un escenario diferente. Eso es un poco lo pero novedoso. Es decir, todo es la cuestión de poner el foco y la oportunidad de hacerlo. Es decir, que tú te encontrabas a una señora de 69 años con obesidad y le trataba su diabetes y la señora se fatigaba y bueno, se le hinchaban un poquillo, señora, eso será la insuficiencia venosa y la fatiga, claro, que está usted gordita y tal. Y bueno, ahora le haces un péptido, le haces un eco y resulta que ya tienes un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que no es que haya aumentado, es que ahora has puesto el foco en el problema. Y eso también es importante. Sí. Entonces, todo eso hace que la prevalencia o la forma de verlo ahora sea distinta. De la presentación tuya, yo creo que uno de los temas más llamativos es ¿por qué no acabamos de tratar de forma intensiva a todos los pacientes con diabetes tipo 2 que ya son de alto riesgo cardiovascular? Porque realmente, independientemente de que hagamos un angiotado o que un TAC de coronarias o que hagamos otro tal, si de verdad los tratáramos de forma intensiva a todos, ese riesgo iría disminuyendo, ¿no? Que es un poco el mensaje de ese estudio tan bonito que tú has presentado, yo creo, ¿no? Que nos creamos de verdad el alto riesgo que tiene el diabético ya con un factor de riesgo, con unos años de evolución y tratar de forma intensiva todos los factores de riesgo. Y los cardiólogos cuando nos los mandáis nos lo tomamos muy en serio. Y tú sabes que las guías europeas y este cardiólogo que está aquí, cuando ve un paciente diabético, sobre todo cuando ya tiene una evolución que nos habéis enseñado, que es una década, y ese paciente te manifiesta cualquier síntoma, por atípico que sea, en general la gente se arma. Con herramientas diagnósticas potentes porque sabemos qué hay detrás de todo ello. Conociendo lo que conocemos hoy en día y que, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, para prevención de cardiopatía isquémica, tenemos herramientas muy buenas, muy potentes, que han demostrado su eficacia de forma clara y que, pues, especialmente la hipertensión y lo que serían los lípidos, al menos a corto plazo, donde tenemos los estudios a 3-5 años, son mucho más eficaces que el control glucémico. Esto probablemente nos debería llevar a que cuando seleccionamos el tratamiento hiperglucemiante
¿deberíamos tener en cuenta esa complicación que es la insuficiencia cardíaca por delante de la cardiopatía isquémica? Bueno, yo no sé si por delante, pero al mismo tiempo sí, desde luego, porque claramente es uno de los condicionantes que está condicionando la vida de este paciente, ¿no?, por así decir, con lo cual yo creo que el tratamiento... A mí hay dos cosas importantísimas que creo que es relevante, ¿no? Cuanto antes diagnostiquemos y antes tratemos al paciente en todos sus factores de riesgo cardiovascular, es lo que estamos condicionando el pronóstico vital y podemos cambiar la historia natural de la enfermedad. Y hoy tenemos herramientas que nos están permitiendo conseguir escenarios que en la vida podíamos conseguir. Como un paciente podemos conseguir sin ningún efecto secundario una hemoglobina muy cercana a una persona que no sea diabética, que puede ser un 6%, ¿no? Incluso la guía ADA-EASD, en el algoritmo de los pacientes que vienen ya con una enfermedad cardiovascular presente, te dicen si tiene hemoglobina, está con metformina, y si tiene hemoglobina por encima del objetivo, añade el segundo fármaco con protección cardiovascular. Pero si está en objetivo, te dice, individualiza usted a la baja la hemoglobina glicosilada. Es decir, podemos estar extendiendo a un escenario en el que un paciente de 60 años que ha tenido un infarto de miocardio, que tiene una metformina y tiene una hemoglobina del 7%, ya te dicen que tienes que añadir un fármaco tipo ISGLT2 con prevención cardiovascular y bajar la hemoglobina al 6%, independientemente ya. O sea, son escenarios totalmente diferentes. Por lo tanto, yo creo que debemos de seguir luchando contra la aterosclerosis, pero tenemos herramientas para luchar ahora incluso con la insuficiencia cardíaca y debemos de implementarlas al mismo nivel. Tú, desde el punto de vista de cardiología, ¿pondrías por delante en este momento, desde el punto de vista del tratamiento de la hiperglicemia, la prevención de la insuficiencia cardíaca sobre la cardiopatía isquémica, teniendo en cuenta el arsenal terapéutico que tenemos? Bueno, es que es ahí donde... En un paciente en prevención primaria, es decir, estoy hablando de un paciente en prevención primaria, asintomático. Asintomático, si en este momento, teniendo la opción de elegir un segundo fármaco, que puede ser, que potencialmente puede tener más efecto en prevención de enfermedad arteriosclerótica y otros más en insuficiencia cardíaca, si pondríamos... teniendo en cuenta las herramientas que tenemos para... ¿Qué me quiere decir? ¿Que si quieren más a papá que a mamá? ¿O ahí, por ejemplo. No, me refería al hecho que para la arteriosclerosis tenemos muchas más herramientas, mientras que para la insuficiencia cardíaca no tenemos o muy pocas herramientas, ¿eh? Y que, como decía Elías, no hemos mejorado el pronóstico en estos pacientes, ¿eh? Sí. Hombre, tienes que tener en cuenta también que la mitad de los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, y contra esa enfermedad, que son la mitad de los pacientes, no tenemos herramientas para mejorarles el pronóstico. Tenemos para aliviarles los síntomas y no tenemos para mejorarles el pronóstico. Por tanto, ese es un aspecto que yo creo que es muy relevante a la hora de tomar decisiones. Entonces, esos pacientes se caracterizan porque no es un problema tan cardiocéntrico como es la FEBI deprimida, y es un fenotipo de paciente más mayor, que tiene con mayor comorbilidad, y desgraciadamente ahí tenemos muy poco que ofrecer. Por tanto, son pacientes que reingresan mucho en el hospital, y por tanto, si un fármaco y tú detectas la presencia de una cardiopatía estructural y tú aseguras o muestras un endpoint sólido, como es la reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca, yo lo compro. Tenemos algunas preguntas. Cristina Aristegui nos pregunta si se podría empezar el tratamiento con un inhibidor SGLT2 en los pacientes con diabetes e hipertensión arterial, que es el primer fármaco. Antes de la metformina, por lo que intuyo, parece que quiere decir antes de la metformina. A ver, yo creo que hoy por hoy la metformina sigue siendo el tratamiento hiperglucemiante por excelencia en los pacientes, pero yo sí estoy por la labor de empezar y de frente tratamiento combinado, porque claramente todos los beneficios que ha demostrado los ISGLT2, el 95% de la población iba con metformina, con lo cual yo creo que metformina sigue siendo necesario ponerlo a todos nuestros pacientes con diabetes, pero lo que sí estoy de acuerdo con la compañera, y creo que por ahí van los tiros, es que tratamiento intensivo combinado de forma precoz para ganar ese beneficio de prevención cardiovascular que nos aportan los ISGLT2 cuanto antes mejor. Y eso nos lleva a escenarios que no estábamos acostumbrados anteriormente, que son hemoglobinas inconcebibles como de un 5,5, un 6%, que antes no podíamos
porque no teníamos herramientas buenas, porque una hemoglobina del 5% no es que sea mala para una persona con diabetes, es que antes no podíamos conseguirla y sabemos que eso tiene memoria a largo plazo y beneficioso. Por lo tanto, yo me mojo y digo, metformina a todos nuestros pacientes con diabetes, salvo que exista complicación, pero tratamiento combinado precoz de una forma mucho más precoz de lo que estábamos haciendo hasta este momento. Hombre, y dándole la razón, además, que el beneficio añadido del control de la tensión arterial. Exactamente. Y entonces, que sigue la pregunta, ¿sustituiría como segundo fármaco en general a los inhibidores del P4? ¿Lo hace la compañera? Hombre, yo creo que hoy nos ha demostrado mucho más beneficio a la persona con diabetes un ISGLT2 que un DPP4, con lo cual yo creo que hoy, para tratar al diabético con su prevención cardiovascular y su prevención de insuficiencia cardíaca, metformina y ISGLT2 antes que metformina y DPP4. Nos preguntan también, ¿para cuándo estudios comparativos no solo con placebo? Por ejemplo, inhibidores SGLT2 versus tiazida. ¿Tendría algún sentido o hay posibilidad de que podamos hacer en insuficiencia cardíaca un ensayo de estas características? No lo sé, pero tiene poco sentido que hoy alguien pruebe un estudio con una tiazida, con un diurético, porque pensar que el efecto diurético es el que beneficia al ISGLT2 me parece que es poco probable que ahí venga el beneficio, ¿no? Nunca los diuréticos han mejorado el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, todo lo contrario, el diurético dado de forma crónica empeora el pronóstico y aumenta la mortalidad. Por eso los cardiólogos damos diurético cuando el paciente está congestivo y intentamos siempre retirar el diurético, aunque muchas veces hay que reiniciarlo y algún paciente se hace dependiente del diurético. Pero el diurético es un mal amigo para aliviar síntomas, aliviar congestión. Pero, por tanto, yo no creo que nadie inicie un comparativo con tiazida y SGLT2, porque no creo que por ahí vayan las cosas. Francisco Javier Gómez nos pregunta, entonces, en todos los diabéticos, screening de insuficiencia cardíaca, ¿con qué herramienta inicial? ¿Péptidos? ¿O si están disponibles en todos? ¿O hoy en día tú dirías, seleccionamos determinados pacientes para hacer el screening? Insisto, un electrocardiograma, que es más barato todavía que el NT-proBNP, yo se lo haría a todos los pacientes una vez al año. Y eso no me cabe duda. Sería recomendable considerar en diabético de larga evolución a mínimos síntomas que tuviera o que se quejara, que eso, como todos estáis aquí y veis pacientes, sabéis que cuando tú le preguntas a alguien si tiene fatiga, si tiene disnea, el 100% te lo van a decir. Por tanto, no sé si eso ya es un screening buscando en el paciente asintomático realmente, pero sí, yo creo que un péptido natriurético, si tienes acceso a él, que es verdad que ni siquiera los cardiólogos tenemos en todos los sitios acceso a ver péptidos, pero yo no sé cómo va a ser el futuro y desde luego si no interiorizamos las ventajas del manejo de los pacientes, difícilmente lo vayamos a poder conseguir. Pero en el mundo ideal, en el que tuviéramos acceso a un péptido, a mí me parece que es un biomarcador magnífico para seleccionar a qué grupo de pacientes yo le puedo intensificar un tratamiento para prevenir y retrasar el desarrollo de la enfermedad. Y eso está escrito y está demostrado. Realmente me ha llamado la atención, y totalmente de acuerdo, lo del electrocardiograma. Porque el electrocardiograma era aquellas cosas que hacíamos por cardiopatía isquémica, casi en prevención, pero de una forma rutinaria y que decías, bueno, son esas cosas que te quedan en los libros y lo vas haciendo. Y por lo que nos estás diciendo ahora, realmente, más que a lo mejor para cardiopatía isquémica, sería a lo mejor para insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca. Sí, un dolor torácico con un electro normal no te dice nada. Un paciente que tiene disnea y tiene un electro en ritmo sinusal a 70 latidos por minuto, con QRS normal, sin onda Q y con repolarización normal, puedes decir que no tiene insuficiencia cardíaca con un riesgo de equivocarte de un 2%. ¿Qué opinión tenías tú del electrocardiograma? ¿Lo utilizabas también con esa intención? No, desde luego no. Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes un poco que tenemos. Yo entiendo que un endocrino con un electro, pues, el hombre se pierde y claro, es... Igual que hacemos una microalbuminura, que vamos a hacer un fondo de ojo, que hacemos un ITB, pues lógicamente tendremos que incorporar el electrocardiograma sí o sí, buscando insuficiencia más que enfermedad coronaria, claramente. Pero tú fíjate que siempre había, en todas las guías, siempre ponía el electrocardiograma anual, ¿no? Que después decías,
pues realmente lo hago, pero no sé qué hago con él, que al final decía, bueno, Claro. hombre, lo único que bueno es que tengo el inicial y después si alguna vez hace algo, no, y ver si hay cambio, y realmente yo casi no había hecho esa idea del electrocardiograma como sea así, pero yo creo que Claro. esto nos revaloriza el que volvamos a hacer esto, ¿no? Totalmente. Pero yo vuelvo un poco a insistir en el tema de tratar de forma intensiva a todos los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, incluido con las nuevas medicinas, porque yo creo que eso es lo que cambia el pronóstico vital. Nos dejamos de pruebas, electro, tal, no sé qué, pero intentar por todos los medios lo más exhaustivos en todos nuestros pacientes. Pero esto yo ya evidentemente te lo compro y creo que debe ser así. Lo que pasa es que probablemente la reducción de eventos coronarios yo no creo que esté en este momento tan clara con fármacos hipoglucemiantes como puede ser la insuficiencia cardíaca. Y iba por aquí, es decir, evidentemente que la glicemia es importante y tener un buen control es importante, simplemente porque estaremos trabajando a largo plazo. El problema es que muchas veces hemos querido identificar todos los factores de riesgo como si fueran y trabajar en los mismos tiempos, y esto no es así. Es decir, que realmente es así y realmente pues el tener buen control es algo. Pero eso, el buen control lo podemos conseguir por muchas vías. Tenemos muchos elementos. Aquí lo estamos hablando de algún valor añadido directamente y ahí es donde decía yo que probablemente pues para coronario tenemos más elementos de prevención por otras vías, mientras que para insuficiencia cardíaca pues no tenemos. Que aparte del beta bloqueante, si no me corriges, y los YKR2, ahora lo que tenemos son los Si el, GLT2, si el fenotipo es FEBI deprimida. Eso es. Porque si el fenotipo es FEBI preservada, en endpoint duro no estás haciendo nada. Totalmente de acuerdo, Tony, pero yo vuelvo un poco también con mi libro. Es decir, estamos en un momento histórico, es decir, estamos asistiendo a un momento en el que tú puedes tener a un paciente de 55 años recién diagnosticado de una diabetes con hemoglobinas de 5,5 que antes en la vida lo podías conseguir. Y eso yo creo que tiene una gran repercusión en su historia vital de la enfermedad, tanto en la coronaria como en la insuficiencia cardíaca, me da igual. Y eso hasta hace poco no lo podíamos conseguir, porque teníamos fármacos que cuando bajabas del 7 y tal, tenías peso y tenías hipoglucemias. Ahora tienes unos SGLT2 que te van a bajar peso, que te bajan tensión, te bajan la hemoglobina, hasta cifras totalmente insospechadas. Con lo cual, ese escenario debemos a todos los compañeros de atención primaria, que son los que ven fundamentalmente este escenario, yo creo que abrir los ojos que estamos ante un nuevo paradigma, un nuevo escenario, una nueva manera de tratar al paciente. Y luego todo lo demás que has dicho en el escenario que la cosa ya se va complicando, totalmente de acuerdo contigo. Otra pregunta que nos dicen, ¿qué recomendación dais en el paciente en situación funcional 3-4, especialmente mayor de 70 años, que ya están en tratamiento con diuréticos de ASA en dosis moderadas? Especialmente, sería esta situación. Entiendo que quiere decir que qué hacemos con el resto de la terapia en el paciente que ya está muy sintomático y entiendo que le quieres tratar la diabetes, que quieres poner un ISGLT2, ¿no? Quiero entender cómo manejas el resto de la medicación. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es aflojar un poco el diurético y eso es evidente. Nosotros siempre tratamos de retirar, al menos si un paciente puede estar tomando 1, 2 o 3 seguriles o equivalentes de furosemida al día, tienes que bajar la dosis de furosemida, tienes que ver también cómo se comporta el vasodilatador, con qué tensión se está manejando el paciente, porque también te va a bajar ciertamente la tensión arterial, y bueno, esa precaución, fundamentalmente evitar la deplección de volumen, que es un hecho frecuente, y por supuesto la hipotensión. Entonces el ajuste claro y evidente siempre debe ser con el diurético hacia la reducción y con el resto de la terapia, si había vasodilatación y sobre todo con tensiones arteriales sistémicas en el límite bajo, también tener precaución de cómo se va a comportar una vez que introduzcas el fármaco, por si tienes que reducir de alguna manera el IEK o el ARA2 que le estés dando por otra vía. Y última pregunta porque ya estamos en tiempo. Para los diabetólogos, ¿qué paciente sería imperdonable que no pidamos un screening de insuficiencia cardíaca, bien sea con péptidos en un ecocardiograma o que tengamos que enviar al cardiólogo? ¿Qué aspectos de paciente diabético
¿qué otras características dirías? En esto siempre tendremos que ir a diagnosticar o descartar que tenga una insuficiencia cardíaca. Yo creo que un paciente que se queja de síntomas y tiene un electro con cualquier alteración que no salga como normal, creo que ese enfermo debe ser evaluado. Y yo creo que es el paciente que tiene que tiene otros datos de macroangiopatía, cualquiera que sea el síntoma, hay que despistar enfermedad coronaria. Y eso también es relevante, ese tipo de pacientes. Y luego, aquellos que expresan síntomas que a veces atribuimos a condiciones físicas o a poca habituación al deporte, y no, esto no pasa nada. No, si un paciente se queja de disnea y tiene algún dato de congestión, hagámosle caso, porque probablemente debajo haya cierto grado de insuficiencia cardíaca que se puede beneficiar de algún tipo de terapia. ¿Y aquel que tiene hipertensión y enfermedad renal, dirías que es un paciente de especialmente alto riesgo? El que tiene hipertensión y enfermedad renal, sí, claro. La enfermedad renal ya has visto que es un marcador. Todo paciente, sea cual sea su cardiopatía, que va a empeorar el pronóstico. La enfermedad renal, sobre todo los síndromes cardiorrenales, están íntimamente relacionados con la insuficiencia cardíaca y es la pelea del día a día. Es decir, que el problema renal es tanto como el diabético. En la IC avanzada tenemos un 30-35% de pacientes diabéticos y con la insuficiencia renal es el mismo problema. ¿Un comentario? Totalmente de acuerdo, incluso en las fases iniciales de la insuficiencia, o sea, la microalbuminuria positiva, hipertensión positiva, es un paciente en que hay que aumentar un poco y buscar por todos los medios si existe algún indicio de insuficiencia cardíaca o no. Yo creo que es el que no se nos debería escapar. Yo he aprendido fundamentalmente que voy a volver a hacer electrocardiograma a todos mis pacientes diabéticos tipo 2, ¿no? Solamente eso. Eso es el dato más llamativo. Bueno, vale. Bueno, pero es importante. Bueno, Que ya hemos ganado algo. Bien, son las 19:02. Tenemos que dar por finalizado pues, este webinar, que yo creo que hemos puesto en evidencia un tema candente como es la relación de insuficiencia cardíaca y diabetes. Quiero dar las gracias a los dos ponentes por, yo creo que magníficas presentaciones y la discusión, que yo creo que se han tocado puntos muy interesantes y habitualmente pues, que no encontramos ni en las publicaciones ni en los grandes simposios, es decir, que tocamos piedra, como se suele decir. Darles las gracias a ustedes y emplazarlos al próximo webinar que haremos como set directo desde la Sociedad Española de Diabetes y que en principio, si no tenemos ningún problema, sería para el mes de junio. Muy buenas tardes y espero que acaben el día pues, lo mejor posible.